Hola, en este tiempo vamos a hablar del pecado en el hombre y de la gracia de Dios para con el hombre. En- Cuando vamos a la Biblia podemos ver también que el hombre ya nace con pecado. Eso nos enseña la Biblia. ¿Y dónde empieza toda esta situación del pecado del ser humano? Ahí próximamente en la creación, ¿sí? Ahí el Génesis capítulo 3 versículo 6. Génesis 3 versículo 6 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado, la desobediencia de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Perdieron los privilegios que tenían en el huerto del Edén. Fueron echados del huerto del Edén. Tanto Adán y Eva fueron separados de la comunión que tenían con Dios, esa proximidad maravillosa que tenían con Dios. Y eso es el pecado nos separa de Dios. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, darte gracias por tu palabra, Señor, tan buena para mi vida, tan transformadora. Y pensar, Señor, en la situación de pecado en mi vida, Señor, la situación de pecado del ser humano, tan grande, Señor, que realmente todo lo que hace lo hace en contra de tu voluntad, Señor, se aleja cada vez más de ti. Es como un círculo vicioso el pecado, Señor. El hombre se engaña a sí mismo, pero tú con tu gran gracia, Señor, tu bondad, tu amor, has enviado a Cristo, Señor, a ocupar el lugar que yo tenía que ocupar allí en la cruz, Señor. El lugar de condenación. Padre, queremos pedirte por este tiempo, pedirte por cada una de las personas que puedan escuchar de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El hombre, ¿sí?, es culpable de juicio. El hombre es enemigo de Dios. ¿Y por qué es enemigo de Dios? Por causa del pecado. Y a veces nosotros creemos que el pecado es el acto externo que lo realizamos nomás. Y eso es la consumación del pecado. Incluso un niño, un chico, cuando nace, ya nace con el pecado, lamentablemente. Porque no es necesario que le enseñemos a mentir. Y cuando nos damos cuenta, está diciendo mentiras, está ocultando la verdad. El pecado en su vida, ¿sí? Y así nos pasa, a veces vemos ese angelito tan lindo, ¿sí?, pequeñito, y que va creciendo, y de repente empezamos a ver actitudes egoístas, actitudes egocéntricas, mienten, y así es el ser humano. Lamentablemente uno de los pecados que se va dejando de lado, y a veces lo tenemos por mínimo, es la mentira. Pero ese pecado que nosotros lo tenemos por poco, como que no es gran cosa, para Dios es mucho, porque cada pecado que nosotros cometemos nos aparta de Dios. Esa es la consecuencia del pecado en la vida del ser humano, ¿sí? El hombre corrompido es incapaz de hacer el bien. ¿Cómo yo puedo hacer el bien con mis manos si está el pecado y la maldad en medio del hecho que estoy haciendo? Por más intención que tenga, no voy a lograr hacer el bien a la medida de Dios. En 1990 voy a citar, tengo una cita de un libro que tengo en mi mano. El asesino Wesley Allen Dodd fue condenado a muerte, ¿sí?, a la horca. Y él pidió ser condenado a la horca y no a la silla eléctrica. En ese tiempo, antes de ser ahorcado, donde estaba en la cámara de ejecución, escribió una carta. ¿Sí? En nuestro país no tenemos sentencia de muerte para los prisioneros. ¿Sí? En Estados Unidos, en algunos estados. Y este prisionero, en el año 90, escribe lo siguiente antes de ser ejecutado: debo ser ejecutado antes de que tenga la oportunidad de huir o volver a matar. Si logro escaparme, sé que volvería a matar y violar y que disfrutaría cada minuto haciéndolo.
Una persona que sabía perfectamente lo que era, lo que haría, lo que hacía el pecado en su vida. La pregunta es, este asesino, ¿sí? A veces nosotros pensamos en asesinos, violadores y nos duele en gran manera, en gran medida, pero también nos duele a nosotros las mentiras que hacemos. Cada vez que me acerco a alguien con una mentira, soy consciente de que si no fuera por la gracia de Dios, yo me doy vuelta y volvería a mentir. Alguien que está acostumbrado a estafar es consciente de que ante cada estafa se va a dar vuelta y si no deja que Dios actúe en su vida, va a volver a estafar nuevamente, a mentir nuevamente, a robar nuevamente. Si yo tengo un lugar de trabajo y voy y no cumplo con mi actividad, estoy robando. Estoy robando a la persona que me emplea a mí, me está pagando para hacer algo que no estoy haciendo. Soy consciente de todas estas circunstancias en mi vida, circunstancias de pecado en las cuales voy viviendo, y cada una de esas circunstancias me van alejando más de Dios. Nosotros muchas veces tratamos como poco a un pecado, lo llamamos por ahí pecadito, mentira piadosa, una mentirita, ¿sí? Algo que para nosotros y lo minimizamos a nada, pero para Dios no es nada, porque cada una de esas acciones que vamos haciendo nos apartan más de Dios, y a Dios le duele, a Dios le duele. A Dios le duele en tal punto de que viendo la condenación en la cual nosotros estábamos, envió a Cristo Jesús a morir por nosotros allí en la cruz del Calvario. Vino Cristo, se entregó su vida para redimirnos, para salvarte a vos, para salvarme a mí, de la condenación en la cual nosotros estábamos. Y que lamentablemente hay personas que aún siguen en esa condenación en sus vidas. Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, es un cuantificador universal, no deja a nadie afuera. Todos es todo, no hay ninguna excepción. Y si nosotros en ese mismo capítulo 3 romano empezamos a leer lo que es el ser humano, dice, capítulo 3, versículo 13, voy a leer hasta el 18, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién está hablando la Biblia? ¿Qué nos está diciendo la Biblia en este momento acá? Versículo 17 decía, y no conocieron camino de paz. Lo que vemos en la humanidad hoy en día, y no hoy en día, hace tiempo ya se está viendo, es la falta de paz en la vida de la persona. A tal punto que muchas personas optan por quitarse la vida. Un regalo de Dios también, la vida. Tenemos una vida prestada, un tiempo prestado acá en la tierra, y muchas personas por la falta de paz en sus vidas terminan tomando decisiones trágicas. Así es, ¿sí? Sus pies se apresuran para derramar sangre, dice. Quebranto y desventura hay en sus caminos. A medida que el hombre va caminando, va andando en la senda de la vida, va causando tanto dolor por causa del pecado. Dolor para su vida, porque no encuentra paz. Y dolor para la vida de las personas que se van acercando. Y quizás diga, no, yo no maté a nadie, no hice mal, pero muchas veces mentimos a algunas personas. Muchas veces dejamos de hacerle el bien cuando podíamos hacerle el bien. Y entonces vamos trazando un camino malo en nuestras vidas. Un camino que cada vez nos aparta más de Dios. A veces pensamos en la droga, ha sido un vicio terrible. Terrible que el ser humano entra en la droga y después no puede salir y sabe que lo que está consumiendo
le hace daño, porque vos le preguntás a una persona que consume si sabe que le hace mal. Sí, sí le hace mal, dice, pero ese momento es extraordinario, ese minuto, ese segundo que pasan de éxtasis es insuperable. Y así es el pecado también. Nosotros sabemos que el pecado nos hace daño, porque nos hace daño y sabemos de eso, pero se continúa pecando y pecando. Y cada vez nos alejamos más de Dios y cada vez estamos más cerca a la condenación eterna. ¿Por qué digo más cerca a la condenación eterna? Porque cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos en este tiempo, en esta tierra acá. Y la decisión la vamos a tomar en este tiempo, en esta vida que tenemos aquí en la tierra. Es aquí donde tenemos que tomar la decisión por Cristo. Y si no tomamos la decisión por Cristo, es porque ya tomamos la decisión en contra de Él. Es de no aceptarlo, no recibirlo en nuestras vidas, no entender que somos pecadores, que necesitamos de Cristo Jesús para salvarnos. Es terrible cuando alguien que haya escuchado la palabra de Dios, después se aleja de la palabra de Dios. Conociendo la verdad, no la recibe en su vida. Puede conocerla, puede escucharla, oírla, pero no la recibe, no la hace suya, no deja que Cristo entre en su corazón, en su vida. Y qué triste va a ser cuando después, a la hora de que se pase lista, en el juicio, quiera arrepentirse. Porque ya va a ser tarde, no hay tiempo más. El tiempo es ahora. Ahora es el tiempo al cual nosotros podemos arrepentirnos de los pecados en los cuales estamos, ¿sí? Una de las principales causas o manifestaciones del pecado hoy en día es el hecho de es mi vida. Yo sé lo que hago. Yo tomo la decisión porque es mi vida. Mi vida. Y eso es lo que el pecado quiere que nosotros pensemos. Si vemos ahí en lo que leímos recién en Génesis, justamente eso pasaba. No, le decía la serpiente. Dios sabe que el día que comas ese fruto vas a tener sabiduría. Vas a alcanzar lo que vos querés. Vas a ser igual a que Dios. Es mi vida, yo manejo, yo hago lo que quiero con mi vida. Y eso es lo que el pecado nos quiere inculcar a nosotros. Manejar nuestra vida a nuestra forma de pensar nomás, sin respeto a la autoridad. Hoy en día cada vez hay menos respeto a las autoridades. Y si no se respeta a las autoridades terrenales, visibles, menos el ser humano respeta a Dios. No hay temor de Dios. Y cada vez pareciera que el que habla de Dios parece que una persona está perdida o demente. Para el mundo muchas veces es así. El que cree en Cristo es un demente, muchas veces piensa. Pero déjame decirte que la verdad es que creer en Cristo Jesús es lo único que nos va a salvar a nosotros de la condenación eterna. Las manifestaciones del pecado son visibles día tras día. La obra de Dios también es visible día tras día. Pero muchas veces no se quiere reconocer la gran obra de Dios. La vemos en la creación. No hace falta buscar en otros lados. La vemos en la creación, la obra magnífica de nuestro Creador. Y nuestro Creador, en su gran amor, envió a Cristo Jesús a morir en la cruz para salvarnos de la condenación en la cual nosotros estábamos, ¿sí? Lamentablemente el ser humano tiene un deseo de independencia de Dios. Un deseo que nos lleva a la perdición. Porque Dios, en su gran amor, sabe lo que es bueno y lo que es malo para tu vida y para mi vida. Y entonces Él, por medio de su palabra, nos dice qué conviene que hagamos y qué no conviene que hagamos. Y el ser humano no quiere que nos estén diciendo qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. ¿Y por qué el ser humano no quiere eso? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias a Dios, la historia no termina ahí, porque dice la Biblia también que la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? La paga del pecado es la muerte. Versículo 15 del capítulo 5 dice: pero el don
no fue como la transgresión, perdón, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Necesitamos de ese don. Necesitamos de Jesucristo. ¿Por qué? Por la causa de muchas transgresiones que realizó usted y que realicé yo. Que realizamos todos los seres humanos. Muchas transgresiones a las leyes de Dios, que nos apartan de Dios. Versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado reinó para muerte. Y esto tenemos que tenerlo bien presente. El pecado nos lleva a la muerte. Dios nos creó para buenas obras, pero por causa del pecado no las hacemos. No hacemos lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Pero ¿cómo podemos nosotros librarnos del pecado? Por medio de Cristo Jesús. Porque Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, Jesús está sentado a la diestra de Dios y allí ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y Jesús, nuestro Salvador, puede ser también tu Salvador. ¿Cómo podés hacer esto? Tenés que recibirlo en tu vida, aceptar que sos un pecador y que necesitas de Cristo Jesús para poder salvarte. Y eso lo puedes hacer pidiéndole a Él, ¿sí? Todo lo que pidáis, pedidlo en mi nombre, dice Jesús, ¿sí? Pidámosles en el nombre de Jesús, que Él pueda limpiarnos de toda maldad y de todos los pecados. Y así como dice ahí en Juan, capítulo 1, versículo 12, todos los que recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Querés ser un hijo de Dios? Recibí a Cristo. Fuiste creado por Dios, pero somos hijos de las obras que nosotros hacemos. Y si hacemos obras pecaminosas, somos hijos de la maldad. Pero podemos ser hijos de Dios, hijos de luz, si recibimos a Cristo Jesús en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que Dios pueda transformar tu vida como ha transformado la vida de muchos y sigue transformando, porque la transformación y la perfección la vamos a llegar a obtener recién en la eternidad. Dios sigue transformando mi vida y sigue transformando la vida de muchos que creyeron en Él. Y puede transformar también tu vida.